Buenos días. Empezamos con la primera sección, la primera ponencia, la primera parte con nuestra ponente, situación de la fundación, a ver si alguien ha trabajado en este primer capítulo, que es Roberta Poza. En la actualidad, Roberta es socia de Deloitte y es inspectora del Estado en excedencia. Como sabéis, pues ha desarrollado responsabilidad en puestos en la administración, entre otros, subdirectora general de Fiscalidad Internacional y consejera financiera en la ARP, en Bruselas. Y Roberta va a comenzar, siguiendo un poco la estructura que teníamos previsto para estas sesiones, haciendo un primer planteamiento sobre el encuadre de la imposición mínima global en el marco tributario internacional y en particular dentro de la política fiscal de la Unión Europea. Tras la intervención de Roberta, pues el resto de personas que nos acompañan, los comentaristas, pues irán haciendo una serie de comentarios, yo los presento después y de momento pues damos la palabra para esta primera presentación. Gracias. Pues muchas gracias, Cristina, y buenos días. Buenos días a todos y gracias, secretaris, por acoger alguna capacidad del estudio en esta jornada que además desde luego que tiene mucho interés en oídas que la cantidad de gente que hay hoy aquí. Yo voy a presentar un poco lo que hay en el capítulo, ¿no? Que acabamos con 20 minutos, ¿no? Y luego pues abrir un poco el debate. En el capítulo lo que intenté es analizar el encuadre de la directiva con el derecho europeo. Realmente tiene dos partes. Una es su encaje con el tratado y con el derecho europeo primario, y otra es con el derecho europeo secundario, en el sentido de tener en cuenta pues, las directivas que hay en vigor, o incluso las propuestas, y cómo cuadra o cómo descuadra con algunas de estas propuestas. Lo primero, como estamos hablando de derecho europeo, es pues, mencionar la soberanía, esto todos lo saben, la soberanía corresponde a los Estados miembros, y la Unión Europea puede actuar, pero solo puede actuar en aquellos casos en los que haya un fallo de mercado. Y en estos casos no puede actuar libremente, sino que tiene que actuar con una serie de límites que es sometido a los principios, que son el principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es si de verdad si hay un fallo del mercado. Y luego ya pues ir a análisis de los puntos. Hay un fallo del mercado aquí, bueno, pues estas de las cuestiones que se tiene que analizar por parte de la Comisión, que se trata de esta iniciativa. Y si nos vamos a la exposición de motivos, pues motivos con una frase que dice: hay un fallo del mercado en la Unión Europea porque no hay una tributación mínima en la Unión Europea. Esta es la explicación del fallo del mercado. Entonces luego continúa diciendo y te dice que además, bueno, pues que sí que se cumple con los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad. Dice que se cumple con el principio de subsidiariedad porque los estados no pueden actuar de forma aislada. ¿Por qué? Pues porque la economía europea es una economía altamente integrada. Bueno, ya, es que es un poco chocante que los estados no puedan actuar de forma aislada cuando las reglas modelo están pensadas para que los estados por la Unión Europea las transpongan, ¿no? Pero también, bueno, una justificación, a mi entender, bastante escueta, considera que se cumple con el principio de subsidiariedad. Luego también habrá el principio de proporcionalidad, y en relación con el principio de proporcionalidad, lo que te dice es que las reglas modelo, que no se va más allá de lo necesario en la propuesta directiva para conseguir los objetivos de que haya una tributación mínima en la Unión Europea. Lo cual digo yo que también es un poco discutible, ¿no? Se nos ocurren a lo mejor otras formas menos gravosas o menos complicadas de alcanzar esto que las reglas modelo, que cualquiera que se haya enfrentado en la práctica con esto, pues verá que sencillas, que luego que no son. Entonces, bueno, luego ya por supuesto abrimos, ¿no? Pero a mi entender esta primera parte, pues
pues ofrece algunas cuestiones por lo menos discutibles, ¿no? En el sentido de en cuanto al encaje con el tratado y con las libertades, pues aquí la libertad que toca analizar es la libertad de establecimiento y en este sentido sí que es cierto, bueno, lo primero, si las reglas modelos que daban lugar a una, si podían dar lugar, si se transponían tal cual o si se incorporaban tal cual en el ámbito europeo, a una discriminación, porque se está tratando peor a los no residentes que a los residentes, ¿no? Y tampoco parecía que esta discriminación pudiera estar justificada por algunas justificaciones que tradicionalmente ha admitido el Tribunal de la Unión Europea. ¿No? Parece que haya una situación de abuso, la jurisprudencia consolidada del tribunal en cuanto a las cláusulas abusivas que solo tienen que operar en situaciones de montajes puramente artificiales. No parece que aquí se diese el caso, ¿no? Porque las reglas de PIA 2, grupos complementarios, se puede activar, pues incluso si tenemos una fábrica con todos sus ladrillos, ¿no? Si están en el 9% se activa. Me parece que estamos hablando de un montaje puramente artificial ni que la justificación pudiera ir por las reglas antiabuso. Y tampoco pues algunas otras justificaciones que han sido adoptadas por el tribunal. De hecho, esto así lo entiende la propia comisión, porque la comisión en el momento en el que propone la directiva se encarga de tratar de solventar todas aquellas situaciones que podrían dar lugar a una discriminación, es decir, que podrían dar lugar a que se tratase peor a los no residentes que a los residentes. ¿No? De hecho, la directiva, las cosas que se ven en el capítulo, y lo que modifica respecto a las reglas de modelo son un par de cuestiones, porque a diferencia de las reglas modelo en el ámbito de la Unión Europea, se introduce la aplicación en el ámbito doméstico, o sea, normal transfronterizo, en el ámbito doméstico sí que se están introduciendo estas reglas de impuesto complementario. Si nos vamos fuera de la Unión Europea, un grupo que esté sujeto al Pilar 2, bueno, un país que haya Pilar 2 lógicamente, no tiene por qué alcanzar el 15% en el territorio donde esté la U, pero donde esté la matriz. En el ámbito europeo sí, esto se introduce simplemente para salvar la discriminación. Y luego también se aplicarían reglas a los grupos, estos los de Archis domésticos, bueno, otra serie de grupos domésticos que en principio no estaban sometidos a la directiva. ¿Por qué? Bueno, pues para salvar una posible discriminación que podría dar lugar a un cuestionamiento de la directiva. Ahora, ¿esta es una forma deseable? Pues probablemente no. Yo creo que aquí la primera cuestión que te enfrentas es, entonces, estamos con derecho comunitario regulando en el ámbito doméstico. No está esto fuera del ámbito del derecho comunitario a la regulación dentro del ámbito de un país, ¿no? Además, se están introduciendo normas más gravosas solo para salvar una infracción de derecho comunitario, ¿no? Incorporando en el ámbito doméstico normas que en principio son transfronterizas. Lo cual, pues también desde un punto de vista de simplificación no es lo más deseable. Esta es una actuación que alguna vez lo ha criticado el propio tribunal, ¿no? Recuerdo hace ya mucho tiempo con todas las sentencias sobre la Referencia Internacional y Caturi Suez, que Dinamarca incorporó en el ámbito doméstico para reglas como las que tenía en el ámbito internacional y de otras países internacionales, que el tribunal su momento lo criticó ahora por opción, en ese sentido. El ámbito doméstico por el conflicto. Luego continúa en el capítulo hablando pues, de la compatibilidad con el tratado y con la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Aquí encontramos una serie de principios. Uno es el de reserva de ley, que creo que resuelve también muchas dudas, ¿no? O sea, tenemos una directiva que se basa en unas normas contables que no han pasado por los parlamentos, son aprobadas por el IFRS. Una primera cuestión. Pero luego yo creo que este principio de reserva de ley es lo que se está señalando ahora como un problema mayor, y ahora mismo es que todo se pretende incorporar a través del artículo 32. Acabamos de oír hablar a la directora de tributos diciendo que la Comisión cree que side by side, es decir, con Estados Unidos,
también hay puerto seguro permanente, pueden tener entrada por el artículo 32. Esto significa que el artículo 32 es un acuerdo de la OCDE que no va a pasar por uno de los cauces que tenemos para incorporaciones ilegales de controles, ¿no? Ya dependerá de cómo se haga en España, si se tiene que entrar por el puerto seguro permanente o no. Luego encima, ahora sí a lo mejor podemos hablar un poco más, pero es que parece que la intención de la Comisión es que la reforma de los incentivos que se está discutiendo también en la OCDE para el cumplimiento del acuerdo de G7, también entre por el artículo 32. O sea, ya vamos a tener las reglas de incentivos que también se pasan por el artículo 32, que es simplemente un puerto seguro, un artículo que no parecía que estuviera pensado en esto, ¿no? Parece que estaba pensado más pues, los puertos seguros que había en ese momento. ¿Por qué? La Comisión no tiene actividad directiva, y la autoridad del director general de tributos el viernes en Roma, en la conferencia que organiza la Asociación Empresarial Italiana, dijo que no podía abrir la directiva porque había estados pues, que más o menos que no iba a haber manera de sacarla. Claro, la Comisión tiene iniciativa legislativa, o sea que ahora mismo los estados pues, que están visioneros y parece que resolver la Comisión. La propia Comisión puede modificar. Y luego ya, bueno, interesante probablemente, ¿no? Pero el encaje con otra serie de directivas en vigor, ¿no? Pues en cuanto a directiva TAC, desde el principio se dijo que a lo mejor no tenía mucho sentido mantener las normas de transparencia fiscal internacional. Aquí la Comisión en este programa de trabajo de simplificación o de CRATE parece que ahora está por la idea también de simplificar normas de fiscalidad, de transparencia fiscal internacional y de la directiva tal. Incluso, parece que está barajando si dejan fuera los grupos socios a pillarlo, o sea, que los estados vayan a creer, pero que luego se ponga una simplificación que estaría bien. Las reglas del BCE van a aplicar con año. Luego, en cuanto a las asimetrías híbridas o a la limitación de intereses, pues casi podemos estar en la misma situación, ¿no? Estos son reglas que son reglas antiabuso, que realmente su justificación ya tienen en que hay una serie de estructuras en las cuales entendemos que se están trasladando a sintonía de unos países con una tributación alta a unos países con una tributación más baja, pero si ahora ya damos por aceptamos que el 15% es la tributación mínima admisible, pues ya tampoco se da esta situación, ¿no? De pasar a un país con una tributación por debajo de lo aceptable, ¿no? Pero pues también aquí podría haber margen, desde luego, y además teniendo en cuenta este ejercicio de simplificación de la Comisión Europea, pues podría haber margen de simplificación. Otra directiva a la que me refiero es a intereses y cargos, ¿no? Sobre todo su encaje con esta regla de sujeción de rentas insuficientemente gravadas, las CPTR. Es cierto que esta regla, que es otra de las reglas que tiene el Pilar 2, bueno, pues no está tan claro que se vaya a aplicar dentro de la Unión Europea, pero podría ser, y si se aplicara dentro de la Unión Europea, lo que dice esta regla se tiene que introducir en los convenios de doble imposición, pero lo que dice es que si la tributación efectiva en el país perceptor de determinadas rentas, como son los intereses, como son los cambios, es inferior a, nominal, es inferior al 9%, entonces no se aplicarán no se aplicará la exención. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de la Unión Europea tenemos ahí que estimar intereses y cánones, que además en el año 2011 se presentó un proyecto de reforma de esta directiva que se cambió una tributación efectiva, no se aplicaba la exención, pero es que se ha retirado, además recientemente, de los procesos de simplificación se ha retirado esta propuesta y nunca se llegó a aprobarlo. Entonces, como no parece una situación muy probable que esta cláusula haya que aplicar en el ámbito europeo, pero si hubiera que aplicarla, pues podría dar problemas también porque esta cláusula se introducir a través de los convenios de doble imposición, pero en el ámbito europeo existe una directiva pues, para los convenios.
Y luego ya, bueno, las propuestas de directivas con BICIT pues encaja regular, esto se ha dicho bastante. Lo primero que no encaja es el ámbito, porque aunque los dos se van a alumbrar de 750 millones, tanto Pilar 2 como BICIT que requiere unos umbrales de participación de un 75%, pues a que requiere Pilar 2. Entonces aquí tienes un grupo más reducido de empresas. Tampoco es exactamente la forma de calcular la base imponible de déficit cuadra exactamente con las reglas de Pilar 2. Probablemente la diferencia más notoria son los dividendos y las ganancias. Pilar 2 pues, en la excepción, mientras que déficit tenemos un 95%. Y sobre todo en encajar la fórmula de reparto. Te da más problemas, porque claro, tienes un resultado que tiene una base imponible que vas a tener con dos entidades, una en España y otra en Francia. La base imponible la vas a sumar y la vas a repartir, pero la vas a repartir en función de algo que no tiene que ver con el resultado contable. Para equilibrarlos tú vas a partir del resultado contable, así que como te atribuyan mucha base imponible, como te van a decir que has pagado poco, ¿no? Entonces, bueno, no te puedes saltar el impuesto complementario simplemente porque no hay un desajuste entre de las dos. Luego ANSE y DEBRA se han retirado, por lo cual pues, tampoco hay un interés. La vez cuadrada, pues porque teníamos un incentivo en DEBRA, ¿no? Se podía haber ejecutado por el Pilar 2. Y luego también, bueno, hay una referencia final en relación con los convenios de doble impositivo, ¿no? Tanto el artículo 7, su encaje, como el artículo, también el artículo 20, con los conflictos. Hay una cuestión que voy a volver sobre ella, porque además luego me parece que vamos a hablar más tarde, que es en relación con la capacidad económica, lo que se cuando habla de los derechos fundamentales y de la Carta de Capacidad Económica y la no confiscatoriedad, que esto también se trata en el capítulo. Desde el principio, yo creo que cuando se plantearon las reglas de Pilar 2 sí que hubo dudas en cuanto a su encaje con los principios de propiedad privada, que está dentro de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, capacidad económica o bueno, alguna derivada, pues ya no confiscatoriedad. Todo esto se justifica porque hay rentas que están insuficientemente grabadas, pero bueno, es un poco, a lo mejor esforzar mucho, ¿no? Y aquí tenemos, que luego vamos a hablar, el recurso que se ha planteado por parte del grupo de empresas americanos en relación con la UTPR ante Bélgica, ante el Tribunal Constitucional, que Bélgica lo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual ha iniciado el caso, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se está cuestionando? Bueno, pues se están cuestionando distintos principios como el de soberanía, los principios de capacidad económica, o sea, la aplicación del UTPR. No hay un nexo para aplicar el UTPR, ya hay nexo para aplicar la renta de inclusión de rentas. Pues a lo mejor es complicado, ¿no? Porque estás grabando a la matriz, pero el UTPR pues está grabando a cualquier filial. Eso, si nos vamos a un caso más extremos, tenemos un grupo que solo está en Estados Unidos, olvidándonos de ISAID, tiene solo una filial o un establecimiento permanente en la Unión Europea. A esta filial o establecimiento permanente estarías obligando a pagar por todo lo que se dejó de pagar en Estados Unidos. ¿Qué capacidad económica esta filial? No sé si va a tener o más bien te va a causar esos de pagos al día siguiente, pero complicado. Aquí hay un recurso, curiosamente, que luego lo comentaremos, ¿no? Se ha presentado ahora otro grupo de profesores que a mí me ha chocado, no sé qué ya decíamos, pero ¿por qué se ha presentado eso? No son profesores de derecho comunitario, americano, no sé, te sale a mí que estudiar y es un poco, no sé, a mí me cuesta, pero bueno, sobre todo a ver cuál es tu visión. Y yo creo que poco más, ¿no? Aquí luego otras cuestiones es cómo encaja esto con la política de la Unión Europea, ¿no?
con la política que ahora estamos viendo en el ámbito tributario, incluso un poco más amplia, ¿no? Pues, no sé, también pues, nos hemos limitado nosotros mismos, ¿no? Desde que se está esta nueva comisión, empieza, se ha levantado esta nueva comisión con todos los informes de la guía y tal, hay teoría un impulso de medidas pro competitividad, ¿no? Tenemos una agenda que se va concretando en distintos ámbitos. Por ejemplo, el 26 de febrero del año pasado se publicó, este año se publica el Clean Industry ID, que nos habla de una serie de objetivos de descarbonización, y luego en julio tenemos la comisión que propone unas recomendaciones para que se adopten por los estados objetivos en materia de descarbonización. Y aquí directamente la comunicación que habla de amortización acelerada o gasto inmediato también apunta a una serie de deducciones, probablemente pensando en que tenemos el límite de IPIAR 2, pero claro, es que tenemos un límite que nos hemos puesto nosotros. No sé, lo cierto es que si oyes, y bueno, yo creo que después ya de oír la presentación de la directora general es un poco desolador, ¿no? Tenemos unas reglas modelo que se aprobaron hace 4 años, una directiva que se aprobó hace 3, un impuesto que a todo esto ya se ha devengado, porque ya se ha devengado y todavía no sabemos qué vamos a hacer con él. ¿Por qué? Bueno, creo que es una norma que tenía una venta política muy buena, pero que luego era práctica y muy complicada. Se podría haber hecho una aplicación práctica pues, de otra forma mucho más sencilla, pero pues, se habrá para OCDE, si quieres, analiza listas de países o lo que sea, ¿no? Pero esto es una norma que está trasladando todo el coste a las empresas y ahora vemos que hay un poco como un desmarque, ¿no? Porque incluso desde la OCDE, Valores y ESOYES, pues también están como casi que no, fíjate, y lo que tenemos, bueno, sí, claro. Y también, pues desde la Unión Europea o desde los estados, al final están aprobados los estados por unanimidad, o sea, que es que también que la comisión que fue demasiado deprisa, bueno, sí, pero aquí aprobó todo el mundo, ¿no? E incluso se torció el brazo a algunos estados que no lo querían aprobar, pues amenazando con no darles fondos, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación que convenía, desde luego, frenar. Tenemos una directiva que encima, claro, no se quiere abrir, pero que puede acabar en el tribunal, pues vamos a acabar seguro, porque ya hay empresas europeas que están planteándose recurrir, y esa te puede dar ventaja a las empresas americanas. Al final es cierto, y es que comparar con el PIAR 2 y son sistemas muy distintos, pero sí que puede haber casos donde haya una ventaja, ¿no? O sea, una directiva que puede acabar en el tribunal y que, bueno, pues que ya veremos dónde acaba, ¿no? Pero luego es una situación que nos es más deseable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿no? Muchas gracias y empezamos ahora con el turno de la parte de discusión o de comentario y de participación de estas personas que nos acompañan en la mesa, comenzando a mi izquierda por Antonio Silet, que es inspectora de Hacienda del Estado. En la actualidad pues, está trabajando en el Instituto de Estudios Fiscales, en la Escuela de Hacienda Pública, pero ha desempeñado también pues, parte de su carrera en el contexto de la Fiscalía Internacional. Ha trabajado en la Subdirección General de Fiscalía Internacional, en la Dirección General de Tributos, ha sido consejera financiera en Brasil también durante unos años, y pues ella se incorpora también para los voluntarios. Igualmente, y en representación de la agencia tributaria, pues Marcos Álvarez Sousa, en la actualidad jefe del área de apoyo procesal en el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, ha sido subdirector general legal también en este departamento muchos años y es, como seguramente lo conocéis, pues ponente habitual en distintos foros de discusión de debates. Muchas gracias también por incorporarte. Y por último, en representación de la academia, pues nos acompaña Betty Andrada, que en la actualidad, desde el año 2023, es investigadora en el programa Tomás Herrera de la Universidad Autónoma de Madrid,
y especializándose en particular en educación digital, en Pilar 1, Pilar 2. Y durante muchos años también, una parte de su carrera la ha pasado en IMIT, en el International Documentation, en Ámsterdam, donde fue investigadora postdoctoral y también investigadora senior. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y entonces, bueno, pues lo primero que os plantearía es una valoración de las posiciones y de la presentación que ha hecho Roberta. Bueno, son muchísimos temas, pero creo que sí que es interesante que hagáis una primera valoración, comenzando por ejemplo con Muy bien, pues buenos días a todos y en primer lugar pues expresar mis sinceros agradecimientos a las instituciones que han permitido este foro, que es por un lado lo que es la Fundación Impuestos de Competitividad y el Instituto de Estudios Fiscales. La verdad que corresponde dar la enhorabuena para recopilar toda la información que habéis obtenido para publicar este libro, los análisis que habéis hecho, porque es instructivo, entendemos la parte crítica, siempre yo considero que es una crítica objetiva, positiva, en que realmente, como acaba de señalar Roberta, nos encontramos en una situación que no sabemos cuál es. Lo que pasa en relación especialmente en la relación del impuesto del Pilar 2 con la directiva, hay veces lo que más ha hablado es cómo se trata ahora mismo, cómo se ha implementado, y yo considero que siempre tenemos que dar una visión de dónde venimos y por qué hemos llegado a esta directiva. Porque a lo largo de la fiscalidad internacional, durante muchísimos años, se ha intentado llegar a lo que se llama la tributación justa, y esa tributación justa se empezó con los convenios, me voy muy atrás, pero es como ver que siempre se hemos reflejado lo mismo. En los convenios de doble imposición, que era para eliminar la doble imposición, pero también para la lucha del fraude fiscal, junto con el abuso de esos convenios. Y por otro lado, los trabajos internacionales también estaban focalizados en los regímenes perjudiciales fiscales, así como los denominados antes paraísos fiscales. Si no recordáis mal, era que se establecían unos criterios específicos para determinar si ese régimen o esa jurisdicción era perjudicial o paraíso fiscal. El primer criterio y el que era clave junto a los demás era el tipo impositivo, es decir, qué tipo se le aplicaba. Luego se le juntaba con otros criterios que era el ring-fencing, transparencia, intercambio de información. ¿Qué pasa? Que siempre el problema principal es que unas rentas, unos beneficios se dejaban de tributar, pero no de forma, como dice, es artificioso. Lo que se buscaba era eso, es decir, se busca la justa tributación, pero todos en la OCDE, la Unión Europea, incluso España, lo primero que reconocemos es la soberanía nacional. Nosotros no podíamos imponer a esos paraísos fiscales que establecieran ese tipo mínimo. Por lo tanto, en los primeros años, al principio de los 2000, que fuimos a por transparencia e intercambio de información. Y ahí es donde nos sentimos fuertes. Y si alguno estuvo en esa época, era un cambio de secreto bancario, que iba a cambiar la legislación, eso no era posible, por lo tanto, incertidumbres y cambios radicales, bien en la legislación o en la economía, existieron. Entonces ahora tenemos unos nuevos retos, pero en ese momento era la transparencia. ¿Qué pasa? Que por mucho esfuerzo que hicimos en esos trabajos de intercambio de información, se veía que el fraude fiscal se continuaba utilizando, sobre todo a nivel internacional, bien con abusos con convenio, bien con artificios, bien que no se tributaba, y es cuando inició BEPS. Y en BEPS se derivó finalmente a Pilar 2. En Pilar 2 volvemos a encontrarnos
el problema de la soberanía, que cuando la OCDE inicialmente dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la digital? ¿Por dónde encaminamos? Pues los países empezaron a tomar medidas unilaterales. Y todos sabemos que las medidas unilaterales finalmente van a producir distorsiones y también doble imposición. Entonces, el siguiente paso era, pues vamos a buscar una tributación mínima en los países, pero ya no solo estamos imponiendo a los países que establezcan un tributo, sino a aquellos países que tenemos un sistema fiscal, podemos decidir ampliar lo que es el tipo efectivo, establecer dónde se va a establecer la renta, realmente volver a hacer una recomposición de nuestro sistema fiscal. ¿Se nos ha ido un poco de las manos? Sí, pero porque no es solo de tu país, es un acuerdo entre todos los países y no era fácil establecer cómo se iba a aplicar esa tributación mínima. Una vez que ya hemos avanzado en los model rules, la OCDE con cada país no puede establecer un tributo específico, va a distorsionar, vamos a establecer los model rules. Y en la Unión Europea, en los últimos años, se ha visto la tendencia de cómo ha acabado. La Unión Europea antes era la que aplicaba lo que se hacía en el G20 en la OCDE a ser pionera. Es decir, yo quiero ser la primera en establecer el CARF, quiero ser la primera, es decir, que hemos avanzado mucho. Y ahí es tal vez el error que cometió la Unión Europea. Se veía que los model rules estaban puestos, había un compromiso por un elevado número de países, por lo tanto, aunque no es un estándar o lo que es un mínimo exigente, se parecía que iba a implementarse y dijo, pues se va a establecer en la Unión Europea. Ese momento es el que hemos encontrado ahora mismo. Entonces, en cuanto a la directiva, yo considero que era para evitar lo mismo que hizo la OCDE en modo ruso. Se va a implementar por distintas jurisdicciones, distintos estados. No vaya a ser que cada uno implemente algo y distorsione todo el mercado interior. Eso era el motivo. Es decir, ya estaba la normativa, ya estaba el compromiso y se iba a implementar. El siguiente paso era ya establecer un enfoque común a los países y realmente el fin es establecer eso, unos módulos que no distorsionen, pero nos encontramos con una situación internacional, especialmente desde enero, que ha modificado como las reglas. Es decir, ¿dónde estamos? Tenemos países que no lo vamos a implementar. Necesitamos, para que esto funcione, que todos los países, especialmente Estados Unidos, también se implemente. Y esto, en cuanto a la vulneración de la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea, lo dejaré a los tribunales y a esa definición específica, pero si vemos desde el punto de vista puramente teórico lo que se pretende con el impuesto, no va a haber diferencia. Es decir, la libertad de establecimiento continúa dentro de la Unión Europea. No existe eso. No se busca una recaudación superior. Lo que se busca y ha sido siempre una tributación justa. Y esa lucha contra el fraude. Que una vez la aplicación parezca y es un nuevo impuesto y la situación crítica que tenemos, como lo ha descrito la directora, es lo que encontramos actualmente. Considero que una vez que todas las normas se establezcan y entre en juego realmente la dinámica, se tendrá que ver. Pero sí que estoy totalmente de acuerdo con Roberta que esto se tiene que hacer siempre mirando el futuro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Teniendo en cuenta todos los distintos ámbitos, no solo la de la Unión Europea, las directivas, cómo afecta a los convenios, cómo afecta a otros países. Y eso se tiene en cuenta y estoy segura que ahora mismo
tanto en la agencia tributaria como en la Dirección General de Tributos se está teniendo en cuenta esos flecos y cómo pueden ser sus impactos. Gracias, Antonio. Continuamos con Betty. ¿Qué parece con tu primera valoración? Muchas gracias. De nuevo también felicitarlos también por la obra porque definitivamente no es un tema fácil y sobre todo muy dinámico. Todos los días estamos recibiendo información nueva, están pasando cosas nuevas. Ya lo dijo la directora, también lo dijo Roberta. Y en ese sentido, los comentarios que había acordado con Roberta, primero que nada felicitarla de la presentación y la capacidad de síntesis de algo tan complejo era revisar un poco la cuestión judicial que está ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por solicitud, por consulta de la Constitucional belga. Fundamentalmente, en efecto, fue un grupo de empresas, una asociación que representa a empresas americanas que presentaron un recurso de nulidad por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional belga. Y fundamentalmente lo que se ataca aquí es la UTPR, y solamente para poner a todos en la misma línea de pensamiento, la base general es que la UTPR significa que si no es posible aplicar el impuesto complementario primario, la regla de impuesto complementario primario por la casa matriz, será una empresa hermana la que va a terminar cobrando ese impuesto diferencial, o ese impuesto mínimo global. Lo cual quiere decir que es una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con la generación de las rentas y que no va a recibir ni siquiera indirectamente algún tipo de renta, porque no va a ser la receptora de dividendos, no va a ser la que va a de alguna manera beneficiarse de las rentas de la entidad subpagada, la que va a terminar teniendo que pagar el impuesto complementario. Y además de eso, no está previsto, y este es un punto muy importante para el recurso, no está previsto en ningún lugar que haya un mecanismo de repago por parte de la entidad que subpagó el tributo hacia la entidad que definitivamente termina pagando el impuesto complementario. De tal manera que se pudiera decir que termina sufriendo una pérdida, una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con la técnica tributaria utilizada que llevó a las rentas subgravadas. Y por eso, justamente en este estamos, se genera este recurso, porque dicen, bueno, en definitiva, una empresa que no tiene capacidad económica, que no se está midiendo, que no tiene nada que ver con la renta agravada, es la que termina teniendo que tributar este impuesto, y donde si esta empresa pretende recobrar a su hermana o su pariente de alguna manera el impuesto correspondiente, seguramente va a generar un caso de doble imposición, porque no habría ninguna justificación para el repago correspondiente, por lo cual calificaría como un ingreso para la empresa que está obteniendo el recobro y se generaría un supuesto de doble imposición. Y obviamente también un elemento de territorialidad fiscal, porque dicen, bueno, realmente estos son rentas obtenidas fuera del territorio, sin ninguna conexión con la jurisdicción que va a obtener el pago del impuesto correspondiente, por lo cual también esto debería llevar a la nulidad del régimen del UTPR. Por lo cual, las denuncias son derecho de propiedad, no discriminación, proporcionalidad, certeza jurídica y territorialidad fiscal. Lo interesante aquí es que el 19 de noviembre, tan pronto como el 19 de noviembre, un grupo de profesores de Derecho Tributario presentó un amicus curiae, donde, en efecto, como bien Roberta decía, un poco extraño, porque hay gente de distintas jurisdicciones, incluyendo de los propios Estados Unidos, tratando de defender la existencia del sistema y sobre todo de la regla de la UTPR. Ellos comienzan diciendo que la decisión, o sea, que esta empresa no tiene legitimidad, no tiene interés para presentar el recurso, esta asociación, mejor dicho, porque ellos lo que dicen es que ya dan por hecho que la decisión del G7 excluyó a las empresas americanas del ámbito de aplicación de la directiva. Pero es que sabemos que eso no está resuelto y lo acabamos de ver en las dos presentaciones anteriores. Y donde uno de los problemas grandes que estamos teniendo es cómo se va a implementar y si se va a hacer a través o no del artículo 32 de la directiva. Porque sabemos que esa directiva habla de
la no aplicación del impuesto mínimo global sea un impuesto seguro internacional calificado, pero por otro lado tenemos el caso Meroni, que ha dicho que no es posible definitivamente delegar el ejercicio de funciones a entes extraños a el ente europeo. De alguna manera aquí estaríamos permitiendo que la directiva fuera modificada directamente por el G7 en lugar de por una reforma directa de la directiva. Sí, hay un tema político asociado, no queremos abrir la directiva, pero una cosa es no queremos abrirlo y otra legalmente si nos vemos obligados o no a abrirlo porque el marco jurídico lleve a eso. Ellos también dicen que tampoco tiene legitimidad este tipo de empresas, este grupo de profesores. Esta asociación no tiene legitimidad porque dicen que la directiva no se aplica a empresas americanas, sino a empresas locales. ¿Y por qué? Porque ellos lo que dicen es, en definitiva, se va a aplicar a una empresa belga que forma parte de un grupo americano. Y yo creo que ahí está, de alguna manera, la trampa en el propio argumento, porque el hecho es, formalmente se va a aplicar a una empresa belga, pero la razón por la que se va a aplicar es porque forma parte de un grupo de empresas, porque si la estuvieran viendo a ella sola, ella no tiene una renta superavada, están viendo a alguna empresa hermana, de tal manera que se juega y se salta en la argumentación del amicus curiae entre una tributación de grupo y una tributación de empresa para tratar de excluir la delictividad. De tal manera que yo creo que ese argumento como tal no debería ser procedente. La razón por qué presenta el amicus curiae, bueno, ellos dicen que lo están haciendo únicamente con el ánimo de ayudar al Tribunal de Justicia a lograr una solución, una decisión en el caso, y que ellos no tienen interés alguno, de hecho lo ponen en una nota de 10 páginas muy claramente, que ellos no tienen ningún interés en la solución. Obviamente el otro caso es el artículo 15 del modelo de la OCDE, que impide tributar a la empresa por las ganancias obtenidas por otro, lo cual pareciera que está ocurriendo en este caso. En cuanto al principio de territorialidad fiscal, ellos dicen dos cosas. El primero, que ellos dicen que no existe en el derecho internacional una regla de conexión mínima y que no se puede conseguir ningún principio al respecto. Y la verdad que a mí se me hace curioso porque siempre hemos hablado de residencia, fuente, y más recientemente hablamos de creación de valor. No entiendo cómo dicen que no existen reglas de conexión mínima que se puedan, o principios de conexión mínima con determinada jurisdicción. Y el otro punto, que también Roberta lo trae muy bien, es que ellos lo que dicen es que esto es comparable con las reglas CFC y que las reglas CFC también permiten grabar rentas obtenidas fuera del territorio. Pero ahí van en dos puntos, como bien lo trata Roberta, que es, bueno, número uno, estas reglas no parecen ser reglas antiabuso porque van a aplicar con independencia si se determina que es uso de mecanismos artificiosos o no. Y en segundo lugar, porque en definitiva no se trata de un caso de desplazamiento de resultados de la casa matriz a una empresa filial, que hubiera sido el caso de la aplicación de las reglas CFC. Prometo bien. Y los últimos puntos, simplemente ellos lo que dicen es que hay una justificación para que la directiva, suficiente para la aplicación de la directiva, porque a través de ella se pretende que todas las empresas europeas domésticas paguen un impuesto mínimo de impuesto, y lo cual habilita a la directiva a aplicar. Es decir, no tiene realmente un argumento de fondo, sino lo que dicen es, bueno, la OCDE lo dijo, nosotros lo tenemos que implementar, simplemente, y esto está bien. No hacen mayor argumentación de fondo, al igual que dice Roberta, que pasa en la exposición de motivos de la directiva. Por último, simplemente nos dicen que no se viola el principio de certeza porque todas las reglas fueron discutidas en el marco inclusivo, pero realmente el principio de certeza, lo que dice la asociación es que se está violando por una razón distinta. Ellos dicen que se viola porque es imposible saber de antemano cuál va a ser la empresa que va a pagar el impuesto mínimo global. Si va a aplicar el IR, si va a aplicar la UTPR, quién lo va a aplicar y quién no, por lo cual es que dicen que se viola el principio de certeza. No es un tema de legitimidad en la discusión de la ley. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar esta primera ronda, Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación del Instituto de Estudios Fiscales por la invitación a participar en este foro. He visto la asistencia y la calidad de los asistentes ha despertado muchísimo interés, o sea que seguro que se sacaremos cosas muy interesantes. Lo primero sería puntualizar que
representante de la agencia tributaria ahora mismo, pues tenemos ciertas limitaciones en cuanto a lo que podemos decir. La agencia tributaria no hace política fiscal, no es que realiza las decisiones de alta política fiscal y tributaria, somos más bien aplicadores de la norma, con lo cual, pues, la fiscal internacional también nuestra interpretación, posición, oye, al respecto, tómenlo, por favor, claramente como una opinión puramente personal, si es que incluso una opinión puramente personal. O sea, esto desde luego no vincula a la política fiscal del Reino de España. Dicho lo cual, además es importante señalar que ahora mismo pues, hay muchas discusiones a todos los niveles, ¿no? O sea, OCDE, Unión Europea, hay pues, 4 o 5 grupos de trabajo absolutamente activos en marcha y hay otro condicionante importante de lo que puede decir un representante público, es que es la confidencialidad. En el marco de la OCDE ahora mismo hay una presión muy fuerte de mantener confidenciales determinadas discusiones y determinados aspectos que se están tratando, con lo cual pues ha sido especialmente esclarecedor y he tomado claramente nota de lo que ha dicho la directora general de tributos para saber qué se puede decir y qué no se puede decir. Entonces estos son los dos condicionantes. Un primer comentario muy breve sobre las cuestiones de compatibilidad de nuestro sistema europeo, OCDE, nacional, respecto a la idea con el caso de funcionamiento, el artículo 15, principios de subsidiariedad, proporcionalidad, etc. A ver, evidentemente, cuando haya que defender la legitimidad de la norma y la conformidad con todo el ordenamiento comunitario, habrá expertos, tanto nacionales como expertos de la Unión Europea, que defenderán todo esto. Solo es una regulación comunitaria y otra es puramente personal. Existe un principio de legitimidad democrática que no debemos olvidar. Las normas se aprueban sobre elaboración en el ámbito europeo, a iniciativa de la Comisión, la fiscalidad de los Estados miembros o del Parlamento Europeo, con lo cual hay una presunción de conformidad de las normas europeas con el Parlamento Europeo. No puedo decir más, ya digo que hay cuestiones interesantes que serán defendidas por expertos en derecho comunitario. Quizá solo comentarios sobre el principio de capacidad económica y cómo opera aquí con la imposición mínima global y enlaza con algo que luego comentaremos, que se ha comentado también. Quizá tenemos que tener en cuenta aquí un poco el espíritu y finalidad de la norma. Está hecha esta imposición mínima global. Y en principio el espíritu y finalidad de la norma no es una finalidad recaudatoria, por lo menos no de todos los estados. O sea, no olvidemos de dónde venimos. Aquí había una especie, en inglés, de race to the bottom. Vamos a ver hasta dónde bajamos la fiscalidad para atraer realmente. No estamos hablando ahora de atracciones abusivas, artificiosas, singulares, no, atracción real de actividades a jurisdicciones simplemente por los fiscales, una fiscalidad baja. Y la finalidad que se pretendía era, bueno, pues garantizar por lo menos una imposición mínima global. Si esto es un impuesto que pretende incrementar la recaudación, por lo menos en todas las jurisdicciones que no somos adheridos al mismo, pues seguramente no. Y aquí sí que puedo comentar que quizá el secretariado recientemente está bastante satisfecho con ciertas evoluciones de normativas nacionales de muchas jurisdicciones a nivel mundial, porque es verdad que están elevando, por lo menos aparentemente, su imposición nacional, estableciendo los famosos QD entities, los impuestos mínimos locales, muchas jurisdicciones que no los tenían, para garantizar una imposición. Y esta era la finalidad, ¿no? Por tanto, que España, o los países de la Unión Europea, recaudasen cantidades adicionales. Y puede haber recaudación adicional, ya veremos cuánto, cómo y tal, las estimaciones son bastante limitadas. En todo caso, no olvidemos que la finalidad no era estrictamente recaudatoria, era garantizar por lo menos un nivel básico de competencia fiscal legítima entre las cuentas. Otro comentario sobre el encaje del impuesto mínimo global, un impuesto complementario con las normas antiabuso, es que y ahí a nivel europeo, ¿no? Con la directiva TAF en particular. Bueno, pues es verdad que tiene ciertos puntos de conexión. Quizá, sí, quería decir en este punto que hasta ahora lo que hemos abordado antes del impuesto complementario, de la imposición mínima global, prevención y limitación del abuso fiscal, atendía más a planificaciones fiscales agresivas bajo determinadas premisas de determinadas estructuras
comerciales, negociales, etc. O sea, usted tiene unas reglas y entonces se está intentando acotar vía una cláusula antiabuso general, vía cláusulas antiabuso específicas, no sé, situaciones híbridas, limitación de deducción de gastos financieros, digamos, situaciones de planificación fiscal o agresivas, pues se limitan aspectos concretos de empresas o estructuras concretas. Y aquí lo que se pretende, y esto es otra vez una opinión personal, quizá en la imposición mínima global no es tanto atender o atajar o prevenir abusos de las normas ya establecidas, como que las propias normas, y eso sí, a nivel mundial, respeten unos ciertos estándares mínimos de tributación. Quiero decir, siendo a lo mejor un poquito más directo en este tema, lo que se pretende es que los legisladores nacionales no, voy a ser un poco coloquial, no abusen demasiado de su fiscalidad para atraer actividades. O sea, no es tanto una prevención de la planificación fiscal agresiva de los ciudadanos, de las empresas, de los contribuyentes, como de los propios legisladores nacionales. Bueno, pues en ese contexto quizá también la prevención del abuso yo creo que puede tener cierto encaje. Luego, se comenta también el encaje con iniciativas normativas europeas, la BIFI, ANSEL, DEBRA. Aquí simplemente un comentario. Probablemente cuando se inició los trabajos de elaboración del libro y hasta la propia directiva, es verdad que teníamos todo esto encima de la mesa. Después de todo esto, digamos, el escenario europeo en materia de producción normativa fiscal ha cambiado y ahora estamos con el decluttering, que es lo que, digamos, que es lo que hay que promocionar. Decluttering en nuestra terminología es vamos a simplificar las cosas, vamos a hacer la fiscalía un poquito más simple, y es verdad que estas tres iniciativas están ahora mismo, desde luego las dos últimas, DEBRA y ANSEL, bastante abandonadas, y BIFIT tiene un futuro también, podríamos decir, porque parece un poco incierto, ¿no?, en términos de poderse aprobar. Y luego el último comentario, que es quizá elefante en la habitación, porque ha sido señalado varias veces, es ¿y qué pasa hoy a 24 de noviembre? ¿No? 24 de noviembre, pues que tenemos una situación de incertidumbre importantísima. Lo ha señalado la Directora General de Tributos, se ha señalado anteriormente, y esto, bueno, pues es que es algo que no podemos dejar de señalar. O sea, tenemos desde enero de este año la situación de la posición norteamericana, que ha llevado a tener que plantearse un side by side, que es una convivencia de lo que es la imposición mínima global con sistemas que responden a finalidades similares, si esto tiene contenidos similares. ¿Cuánto de similares son esos sistemas y si responden a esas finalidades similares? No le compete ni siquiera al Reino de España. Bueno, sí le compete en el trocito que participa en la OCDE, pero es un trocito limitado, le compete esa valoración a unos grupos de trabajo y a un Inclusive Framework que tiene unas capacidades importantes, pero es evidente que tenemos hoy, a 24 de noviembre, una incertidumbre importante. Primero, por lo que pueda aprobarse a nivel OCDE y a nivel Inclusive Framework. Que creo que, a ver si no digo nada, que no voy a decir, que la Directora General ya ha señalado que tenemos side by side la posible convivencia del sistema norteamericano BILTI o lo que ha sustituido a BILTI por la directiva, vamos, la directiva de declarados, por supuesto, con el impuesto complementario, el puerto seguro simplificado basado en el tipo mínimo de gravamen, que también es una, digamos, una parte del paquete de lo que ahora mismo se está discutiendo. Tenemos el análisis de los incentivos fiscales basados en la sustancia, que también ahora mismo es otra parte del paquete que se está discutiendo, y el tratamiento de los incentivos fiscales en general. Eso y alguna cosa más que no ha señalado directamente la Directora General está en la OCDE. Y además con la urgencia de que hay una presión muy fuerte por aprobarlo antes de final de este año, porque como bien ha dicho Roberta, el impuesto ya está en vigor. Entonces, y en lo que respecta a la gestión del impuesto y el papel de la agencia tributaria, esto empezará a producir efectos directos dentro de, yo creo que 5 o 6 meses, cuando empecemos a recibir las primeras comunicaciones, declaraciones y posteriormente autoliquidaciones de impuestos. O sea, no tenemos mucho tiempo, ninguna de las jurisdicciones implicadas, para tomar una decisión sobre aspectos esenciales.
Y luego es evidente que también se ha señalado perfectamente por las ponencias anteriores, y ahora cómo encaja todo eso que venga de la OCDE, que puede venir debería venir antes del 31 de diciembre, ya veremos qué es lo que viene, en el derecho europeo y después en el derecho nacional. Entonces, yo no puedo más que hacerme eco de lo que ya habéis comentado. La primera explicación a nivel europeo, tenemos un artículo 32 en la directiva, que en su apartado 2 da una entrada posible a nuevos puertos seguros adoptados en el marco de un acuerdo internacional sobre puertos seguros, inclusive framework, en materia de puertos seguros. Si todo lo que pueda venir de la OCDE encaja en puertos seguros, yo hoy no me voy a pronunciar porque no me toca. Así que lo habéis señalado. Pero es un problema. Si el artículo 32.2 da pie a hacer semejantes modificaciones que además, y lo ha señalado Roberta, y por eso me hago eco de eso precisamente, el director general de Fiscalidad de la TAXUD en materia de imposición directa ha dicho que esto de tocar la directiva ahora mismo, no, porque no sabemos si se conseguiría la unanimidad. Con lo cual, toda esa posible elenco y compendio normativo que pudiese bajar de la OCDE con el paraguas del apartado segundo del artículo 32 de la directiva, probablemente debería tener un cierto reflejo en la legislación doméstica nacional. Y hasta aquí, digamos, de momento sobre la incertidumbre, que es evidente que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias también, Marcos. Yo creo que antes de darle la palabra a Roberta, bueno, después de este primer turno, sí que creo que sería interesante tanto Betty como Antoine dieran también su opinión sobre algunos puntos que ha comentado Roberta y que Marcos sí que ha dado su opinión. En particular, por ejemplo, para mí, el primero sería el de la base legal de la directiva, es decir, realmente, como decía Roberta, y ese fallo en el parque, ¿cuál es vuestra opinión sobre el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad en este caso? Luego también el encaje de esta directiva con otras directivas, fundamentalmente AGAT y BIPI. Y por último también quizá algún comentario, si queréis, de estas cuestiones, sobre la jurisprudencia comunitaria sobre materia de antiabuso y los montajes finalmente artificiales. Entonces, sí que quería, si empezamos con... Bien. Como hemos estado hablando yo creo que todos los ponentes hemos hecho referencia específica a lo que es el marco normativo de la directiva, si cumple o no lo que es en base a lo que es lo que se me ha ido la palabra, perdona, lo que es en base a su sí, al fallo de mercado. Esa es la palabra que yo buscaba, que estaba pensando en otra. Entonces, el fallo de mercado, si realmente se busca, es que viene su exposición por lo que se establece una tributación mínima en toda la Unión Europea. Hay un fallo de mercado en el momento que no lo hay. Se ha comprobado el beneficio y la competitividad que se pierde aquellas entidades españolas o europeas que no pueden utilizar o no pueden ir a otro país. Es decir, que míralo por el otro sentido, que estamos viendo diciendo, es que me es un fallo de mercado, no es proporcional, no es principio, no es subsidiario, y dices, ya, pero es que todo el trabajo que se ha hecho realmente es para evitar esa competencia desleal que utilizaban entidades. Es decir, no se viene por un motivo recaudatorio. Yo no puedo hablar como tribunal. El tribunal ya lo analizará. Pero los motivos reales es que había un problema, había una competencia desleal de parte de entidades y eso se reflejaba en que no había una tributación mínima. Se iba. Entonces vamos a buscar una base común y esa base común es una tributación mínima que se aplica a todos. Entonces, esa relación
yo dejaré al tribunal, porque tampoco es mi sitio, establecer dónde establecerá el tribunal la decisión. Entiendo cuando los ejemplos de que una filial que está en España y que la matriz no aplica la regla primaria, que se tenga que aplicar la regla secundaria, tendrá que establecer el pago. Cuando lo vemos desde el punto de vista puramente económica, en un caso concreto, entiendo que parezca que es desproporcional, pero realmente el motivo detrás no era ese. Entonces, hay que ver que la aplicación es un estándar mínimo a todos. Y allí lo dejaría, porque hay veces que el tribunal decidirá dar el servicio. Tanto que decir tan poco tiempo. A ver, yo coincido totalmente con lo que dice Roberta. En definitiva, estas son reglas que en principio surgieron por la causa, era para el abuso tanto de parte de los estados que otorgaron unos beneficios excesivos como de parte de las empresas que se aprovechaban. Pero la realidad es que la jurisprudencia solamente ha permitido este tipo de reglas o las reglas tipo CFC en la medida en la cual se compruebe que existe uso de mecanismos artificiosos. Y aquí no se ve que ese elemento se ha consultado en ningún momento, simplemente se detecta que la tributación está por debajo del 15% y punto. Hay una presunción absoluta, no delictuable, de que hubo de alguna forma algún tipo de abuso para la aplicación de esta norma, si es que la palabra abuso entra para hablar del pilar 2. Obviamente a mí el otro punto que me preocupa también es lo que ya había comentado, ese salto de tributación de grupo a tributación de empresas cuando conviene, porque parece que en definitiva también, justamente tú lo comentabas ahora, que era, es que la razón de ser el espíritu es que la empresa, o sea, la multinacional pague un monto justo. Y bueno, tengo problemas para determinar qué significa justo también. Pero siempre hablamos de la multinacional, pero en definitiva toda la estructura se montó para tributación de empresas. Entonces me parece que saltamos en los mecanismos, saltamos de un sistema al otro, y me pregunto si más bien no hubiera sido preferible que pensáramos en revisar, y sé que aquí la OCDE puede morir con el comentario que voy a hacer, pero si tendríamos que repensar el sistema impositivo para llevar una tributación de grupos en vez de tributación de empresas. Porque creo que estamos saltando, y lo mismo vimos con el pilar 1, saltamos de un esquema al otro para buscar la solución a un problema que es difícil de obtener la solución. De tal manera que ese yo creo que sería el principal comentario. Gracias. Le doy la palabra y ahora, Roberta, si quieres hacer alguna referencia a alguna de las funciones que ellos han dicho, o prefieres que sigamos con otras preguntas, o Hay mucho de lo que ahora nos vamos a ver. yo digo, ¿ya querías puntualizar alguna de las cosas que se han dicho? Bueno, yo creo que como Betty va pues una copia es justo preguntar aquí que cada uno dice una cosa distinta, ¿no? Pero resulta que la justicia tributaria está en la base ahora de lo que se ha hecho y nadie lo ha definido, pero se supone que tenemos una cierta intuición de qué es y eso pues da lugar a que haya un montón de normas. El fallo del mercado ha ido evolucionando a lo largo de la adopción de las distintas directivas, ¿no? O sea, las primeras, tenemos una primera tanda de directivas que eran intereses y cánones, Madrid filial y fusiones, que realmente había un fallo de mercado porque se trataba peor y transfronterizo, pero doméstico. Y se intentaba fomentar el mercado y dando barreras a actuación transfronteriza por parte de las empresas para fomentar el mercado, que está bastante bien. Luego resulta que llega a ver si los fallos del mercado es porque no hay unas medidas antiabuso comunes en toda la Unión Europea. Pues esto ya es un poco más complicado de ver, como por lo menos para mí. Se recurría aquí a level fee, que tenía que haber una igualdad para todos, y si no, pues una empresa que era un país más agresivo tenía ventaja, tal. Todo esto se va a. Entonces teníamos toda la época de que los beneficios se graben allá donde se generen.
bien. Pero es que esto es otro salto más. O sea, esto es otro salto más. Aquí ya hemos decidido que aunque un país no tenga una política tributaria, que no necesite un impuesto de sociedades porque no lo quiera poner a tipo alto, que no esté atrayendo artificialmente rentas, pero se yo la parte de justicia todavía la entendía desde el punto de vista de los trabajos de la OCDE y por las fiscales perjudiciales y todo eso. Son regímenes que te afectan a rentas de otro país, o sea. Pero en ese momento, pues era igual, yo grábalo como te dé la gana, no me robes mis bases imponibles, ¿vale? Bueno, pues ahí sí que va a haber una cierta... Ay, pero es que aquí ya estamos entrando en la pura soberanía de los países. No queremos que haya ningún tipo de competencia fiscal. Bueno, pues también es muy difícil, ¿no? Y tal como se han diseñado las reglas, es que yo tengo muchas dudas de que se vaya a conseguir. O sea, al final, tal como se han diseñado, tenemos unas reglas súper estrictas que, o, bueno, Estados Unidos porque se ha molestado en pedir el side by side. Yo creo que me hablo con mis socios de India y China están, vamos, que es que que ni les preocupa, vamos, están en otra cosa. Vas a tener países que no son de baja tributación que no van a cualificar. ¿Por qué? Porque no tienes exactamente tus normas adaptadas a lo que se ha decidido que es lo admisible. Luego, por supuesto que va a haber otros, como ya estamos viendo, pues todos los que tradicionalmente eran jurisdicciones más agresivas, que todas estas ya tienen su Q. Ya tienen su Q, pero están en ya tienen su Q de qualifier. O sea, se van a quedar en el mínimo de 15, están viendo cómo diseñar los incentivos y están viendo cómo atraer por otro lado, o subvenciones o lo que sea. Pero vamos a tener a Q en algunos que no son de... que no vamos a tener, y hay los que no son que son de baja tributación, pues sí, ¿por qué? Pues porque no está tan esto. La única forma es cumplir con esto. Hoy está el país como Estados Unidos. Bueno, hay una ventaja, bueno, pues desde el principio se oye que hay el tinta, que no sé. Y luego a mí otra cosa que me sorprende un montón es que nos haya parecido que Estados Unidos nunca fue a cambiar su norma. Es que cada vez que le preguntas a un americano te dicen que nunca estuvo entre las posibilidades de Estados Unidos que la cambiaran. Ni el BIC pasó a hacer sí ahora, pero que nunca estuvo. O sea, su pelea era que se adaptara a la OCDE a lo suyo. Bueno, pues no se adapta, pues ahora te compras el side by side, ¿no? Pero nunca parecía una posibilidad. Lo que pasa es que llega Trump y te lo dice de una forma bastante bestia y ya, bueno, pues tienes más remedio que te quede clarito. Pero realmente es que no parecía que esto fuera una opción de Estados Unidos. La reforma de los incentivos. No están diseñados incentivos en la directiva, o sea, aquellos monetizables están tratados bien. Pero te vas a ver con países como los de Latinoamérica, te dicen, bueno, si no tenéis recursos para poner incentivos monetizables, porque les tiene un coste presupuestario, encima tienes una gestión mucho más complicada, más posibilidades de fraude, porque al final tengo que tener a gente de la agencia controlando si te devuelvo dinero o no. Y ahora se van a modificar. Pero se van a modificar, no se quiere meter también por el artículo 32. No sé si te cae todo por el artículo 32. Luego era a mí que puse ahí. Bueno, yo también me sorprendió. La verdad es que dejé de leer casi la página 5 porque ya vi varias cosas que digo. Salió de la legitimidad, yo tampoco lo veo, y cuestiones que se han admitido como la DAC 6 por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, esa gente no tenía que declarar la DAC 6 y se admitió. O sea, que la legitimidad también era dudosa. Luego que porque se apruebe por unanimidad, ya no tienes que hacer el test sobre las libertades. Es como que ninguna directiva se tiene que comprobar. Es verdad que también hay que poner una armonización exhaustiva. Es cierto que ahí tienes un debate sobre la directiva si es una armonización exhaustiva o no. Y ahí es donde probablemente esté la debilidad del recurso, ¿no? Porque si es una armonización exhaustiva, solo si hay un error manifiesto, entonces se puede discutir en contra de las libertades. Pero es bastante sorprendente, la verdad,
Partiendo de que vamos a ver qué pasa con el recurso inicial, ¿no? Que a nosotros sí, por el hecho de que es una armonización exhaustiva, probablemente con lo de la miqueturía es bastante, sí, bastante chocante. Porque incluso de por raros. Y bueno, unas dos últimas cuestiones generales. La primera, yo creo que está quizá más dirigida a Marcos. ¿Qué recaudación? Has hecho referencia y de lo que puedas decir, ¿no? Pero desde luego para España sí que en un principio se pensaba que Pilar 2 podía suponer una recaudación más relevante. Tenemos que el Pilar 1, entonces un poco si puedes decir algo de cuáles son las estimaciones que se esperan. Y luego otra pregunta para toda la mesa, que otra de las cuestiones a las que se refería Roberta como preocupantes, es cómo afecta la directiva a la competitividad de las empresas europeas y cómo lo valoráis, sobre todo, pues eso, después del informe de Gavi y esa un poco necesidad de prestar atención a la competitividad europea. Bueno, pues primero la recaudación en un comentario breve sobre lo que se ha comentado. A ver, que en la recaudación no tenemos estimaciones fiables ni que se puedan contar ahora mismo sobre el impacto posible en términos de recaudación adicional, ni a nivel puramente doméstico español, ni a nivel europeo, ni a nivel europeo. O sea, nadie ha hecho ahora mismo, digamos desde el punto de vista oficial de las administraciones tributarias, una evaluación de cuánto se espera recaudar. Aquí se pueden comentar dos cosas. Lo primero, del feedback o de las primeras impresiones, noticias, informaciones que nos trata del sector empresarial. La recaudación va a ser limitada. Puedo decir cifras porque no las tenemos. Y luego, otra cosa importante que hay que reiterar es que a lo mejor aquí tampoco pretendíamos, por lo menos en la jurisdicción occidental, obtener una recaudación adicional. A ver, no era en principio la finalidad de esta macro reforma del impuesto mínimo o la imposición mínima global. No era tanto los países occidentales que están viendo que parte de su actividad económica productiva se deslocaliza en jurisdicciones de baja tributación, vayan a recaudar más, sino que esa, digamos, localización por puros motivos fiscales de jurisdicciones de baja tributación, por lo menos se atempere esa baja tributación, para que el incentivo a desplazar producciones efectivas de bienes y servicios en otras jurisdicciones por puros motivos fiscales sea menos. Entonces, en ese sentido, la recaudación, cifras, no tenemos. ¿Que va a ser poco? Sí. Y también se traslada, y esto lo hemos oído en foros empresariales, estamos constantemente en contacto con empresas españoles, europeos y de la OCDE, que lo que sí hay una preocupación importante y es comprensible por parte del sector empresarial es la comparación entre el impuesto adicional que voy a tener que satisfacer y los costes que me está suponiendo a mí poner en marcha todo este sistema. Esto es una realidad. Vamos y simplemente que está ahí. Luego, ahora, nada, sobre lo que se ha comentado anteriormente, muy brevemente, pues sobre el principio este de si la directiva es conforme con el tratado, con las libertades fundamentales, el artículo 115, los principios generales. Bueno, a ver, vamos a vuelvo al principio de la sociedad democrática, en principio de una directiva que se ha aprobado bajo un procedimiento ordinario, además, ordinario, que está establecido en el tratado, asumiendo además la propia Unión Europea un compromiso internacional, que va marco de un entorno mucho más grande, y luego es verdad, a ver, que una directiva europea en materia de fiscalidad haya sido anulada porque contraviene el tratado de funcionamiento, es verdad que tenemos el precedente reciente de la NATS, es un precedente muy concreto, reciente y por un aspecto muy concreto de una directiva. Hay más que son de los abogados que forman más y solo los abogados. Y luego, un comentario sobre lo que se ha mencionado también, que ahora están, lo dije antes, numerosas jurisdicciones a nivel mundial,
pues bueno, para evitar que alguien pueda llevarse renovación de mi país, ¿qué hago? Pues establezco una posición más global equiparable, o sea, por lo de qualify domestic top up tax, la Q de qualify, ¿no? Bueno, ¿cuánto de qualify es lo que están aprobando las diferentes legislaciones a nivel mundial, los legisladores a nivel mundial? Ya saben, bueno, ahora mismo hay un proceso de autoevaluación. O sea, cada país que aprueba una legislación y que pretende tener un impuesto mínimo global, equiparable y compatible con las reglas de cuestión mínima global, lo que hace es una autoevaluación y la presenta a OCDE. Pues es que yo creo que mi legislación, que acabo de cambiar, cumple con los requisitos mínimos de la OCDE. Vale, esto es el momento en que estamos ahora, y están cambiando muchísimas normativas. Dentro de un tiempo, también incierto, porque tenemos que saber cuáles serán las reglas que tengamos de aquí a 6 meses y no más allá. Pero bueno, cuando tengamos esas reglas de aquí a 6 meses, todos estos puertos seguros que pueden venir, se abrirá después un proceso ya no de autoevaluación, sino de lo que llaman peer review, ahora le llaman stop take. Es decir, que los países nos vamos a mirar unos a otros y vamos a revisar en el marco de la OCDE, vamos a mirar si la legislación usted dice que ha aprobado y usted dice legislación X que cumple los parámetros normativos de la cuestión mínima global, de verdad los cumple. Eso vendrá después. O sea, que si en algún momento hay alguna jurisdicción que tiene cierto, hablo del legislador, no de las empresas, que tiene cierta tendencia a la innovación o no sé, hacer cosas pues, interesantes de planificación para salir bien en la foto y luego resulta que no acaba de cumplir bien todos los parámetros exigibles, habrá dentro, ya no lo sé, o sea, no me atrevo a decir 3, 4 años, un proceso de evaluación conjunta de todos los estados donde podemos poner en cuestión si de verdad el Q, el entity de esa jurisdicción es Q, esa calificación como impuesto cualificado, ¿no? O sea, simplemente se comenta. Estamos ahora en esa parte, ¿no? ¿Vosotros queréis decir algún comentario adicional sobre competitividad o sobre oportunidad? Sí, vale. Bueno, básicamente, una de las cosas que en efecto se ha dicho varias veces es el problema de los efectos. Y los números, Tax Foundation la presentó recientemente y habla de 2.000 millones de euros de costo para el primer año de implementación y después recurrentemente todos los años más de 800 millones, por lo cual están hablando de una cantidad más realmente alta, en lo cual entra el tema de la necesidad de simplificación que también tocaba Roberta, que no sé si efectivamente, a pesar de que la Unión Europea dice que va a buscar un mecanismo de simplificación, es superponiendo cada vez más directivas una sobre otra y ahí vale mucho el comentario de Roberto. Obviamente, una de las preocupaciones es la réplica de lo que va a traer el G7. O sea, si Estados Unidos dice que ahí pueden salirse del Pilar 2, pues ya se sabe que ya India y China ya dijeron, pues nosotros también nos salimos. Y internamente dentro de la Unión Europea también estamos viendo el caso de Estonia, porque Estonia, que está dentro de este régimen excepcional de diferimiento de la aplicación del Pilar 2, ya está diciendo que quiere que su régimen se vuelva permanente, y ellos están diciendo que quieren que se vuelva permanente porque en definitiva son estados muy pequeños, con muy pocas empresas multinacionales bajo el régimen de aplicación de la directiva, por lo cual ellos entrarían en una situación de desventaja respecto del resto del mundo. Y hay una de las dudas, pues que de alguna manera queda, que ya ese comentario se ha hecho varias veces en varios foros, es si la solución no sería llevar a que la Unión Europea pase a ser definida como jurisdicción con el tema del blending. Porque justamente en este momento el blending lo estamos haciendo estado por estado porque el alquiler 2 fue concebido para ser implementado por cada uno de los Estados miembros. Pero una de las cosas que dicen que podría mejorar la competitividad de las empresas europeas sería que el blending se haga a nivel de la Unión Europea, que se considere una jurisdicción solo a nivel de la Unión Europea, y que nos pondría en una situación más similar a la que tiene Estados Unidos con el GILTI, que aplica un blending global. Entonces, que posiblemente eso mejore todo este panorama que no se ve muy bien en este momento. Pues con esto, la verdad, llegamos a cumplido el tiempo, quedan 3-4 minutos y yo creo que sí quedan un par de intereses para abrir el
el micrófono a todos vosotros por si queréis hacer alguna pregunta a Roberta o a los comentarios. Sí. Una cuestión que yo creo que no sé si es menor o no, pero hay una cuestión que a mí me interesa, a ver cómo lo veis, y es el esfuerzo que yo creo que lo ha comentado Roberta. Hay un esfuerzo por parte de muchas jurisdicciones de intentar, digamos, crear impuestos domésticos para ganarse esa Q, por ejemplo, para de repente entrar en el club de los buenos, por decirlo de alguna manera. Por circunstancias del destino, muchos de estos países que están haciendo estos esfuerzos son países que tradicionalmente se han calificado como instituciones no cooperativas. A efectos sobre todo de España. Ya digo del ordenamiento político, ya no me refiero a listas de la Unión Europea o de muchos. Entonces, claro, yo creo que no sé muy bien cómo va a casar, sé que son impuestos distintos, pero no sé muy bien cómo va a casar el hecho de que una jurisdicción tenga un qualifier y sea, entonces, por lo tanto, entendamos que tiene unos mecanismos que garantizan que hay una preocupación por garantizar una tributación efectiva mínima, por el hecho de que siga conviviendo siendo la producción de jurisdicción no cooperativa. Entonces, eso yo creo que va a haber, es un nuevo, digamos, escollo que cuando tengamos el hecho de decir, oigan, es que este país es una jurisdicción no cooperativa y que ¿qué impacto debe tener la reacción que tenemos que tener? Creo que es cuando estemos ante un país que haya jurisdicción no cooperativa que a la vez tenga un qualify, que tengo en la memoria algunos presentes, no sé muy bien cómo va a casar, no sé si tenéis alguna idea, pero a mí me resulta que va a ser un poco más complicado para poder decir que ese país realmente es no cooperativa, puede ser porque no coopera, pero no es que obligatorio que tener. Respecto a las jurisdicciones no cooperativas, sí que se distinguen por criterios. Entonces, a nivel de España, el criterio que estaría afectado sería la de baja o nula tributación. Porque si esa jurisdicción incumple el criterio de transparencia, aunque tuviera el PUC, seguiría siendo jurisdicción no cooperativa. Entonces, toda la reglas del juego depende de qué criterio es el que incumple. Sí que considero que nuestra definición de baja o nula tributación tendrá en cuenta en un futuro cuál es el mínimo global, porque si tiene un mínimo global, entonces se entiende que no es no tributación y tampoco baja. Entonces ahí sería en un futuro a tener en consideración el impacto. Igualmente que no está en nuestra lista, pero fuera a problemas prácticos seguros con China. China no te da información, no serán sus filiales. Las filiales del grupo chino no son capaces de presentar el country by country. O sea, como para recaudar el UTPR, que encima hay socios, será el gobierno chino, ¿sabes? O sea, tú le vas a evitar decir, oye, una cosita, ¿sabes? Es que resulta que lo que no has pagado en China, porque tienes unos incentivos súper potentes, lo vas a tener que pagar hacia aquí. No sé yo. Hoy, en 2025, tenemos los new provinciales, lo que se ha producido en el proceso de sede autónoma. Bueno, hoy en principio hay un mínimo proceso de supervisión de esos provisiones, ¿no? Pero bueno, hoy en eso tenemos ciertas comillas dentro de lo que estamos, pues con seguridad. Hay un administrado de la Q provisión. Ahora, lo que planteas, evidentemente, no sé, yo desde el punto de vista de la administración tributaria, creo que en ese proceso futuro de evaluación ya al detalle, ese peer review, ese stop pay, si es una jurisdicción de tener qualified, sí que un elemento que se tendrá en cuenta será no solo las normas de derecho material, vamos, de esa jurisdicción, como lleva cálculo de ganancias admisibles, impuestos claros, tipo de futuro mínimo, todo esto, sino además si la jurisdicción cumple con los estándares adecuados de operación administrativa, enviar la información por el tal detalle. Aquí la Growth Information Return, la declaración informativa, es el pilar
Las utilidades es el sustento principal de cualquier sistema de análisis de riesgo, de control, de si estamos en una jurisdicción que tiene una Q, cualificación, y sin embargo las informativas que o no vienen mal, o para cooperación, no lo sé, parece que para poder review alguien, por ejemplo, podría poner algo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberta, y a todos, a los cuatro, por habernos acompañado, y vamos a parar para un café y continuar. Muchas gracias.